Hola. Este fin de semana tuve la oportunidad de dar una ponencia en el Congreso Internacional de Traducción e Interpretación de la Ciudad de México, organizado por el CEMENTI, Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Mi ponencia fue sobre habilidades blandas, para sobrevivir y destacar en este mercado de servicios lingüísticos, ¿no? Para traductores e intérpretes. Ya algunas veces hemos mencionado acá qué son las habilidades blandas, y son estas habilidades que complementan todo lo que vos sabés, todo lo que estudiaste, todos los títulos que vos puedas tener, todos tus conocimientos que se llaman hard skills, ¿sí? Serían las habilidades técnicas que vos adquirís en la universidad, en la formación continua, en todos los softwares y en la tecnología que vas aprendiendo. Todo eso se complementa con un montón de habilidades que tenemos que tener para que nos contraten, para que el mercado nos valore. Conozco traductores exitosísimos, intérpretes exitosísimos, exitosísimos académicamente, que tienen montones de títulos y doctorados y maestrías, pero a la hora de desempeñarse en el mercado, de tratar de conseguir clientes, de mantener a sus clientes, esto les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Porque, bueno, a lo mejor está fallando alguna de estas habilidades que tenemos que tener y que tienen que ver con las relaciones interpersonales en un equipo de trabajo. Lo que te hace destacarte en un equipo, en un mar de oferta de traductores y de profesionales iguales de talentosos, o más o menos talentosos, pero hay actitudes, verdaderamente son habilidades, son skills, estas soft skills, que tienen que ver con la comunicación efectiva, la adaptabilidad, la capacidad de adaptación. El mercado hoy más que nunca nos pide que cada rato estemos cambiando. Y esto no es ahora, lo que pasa es que ahora los cambios son más rápidos. Siempre hemos tenido que cambiar y evolucionar, ¿sí? Pero ahora la evolución a veces es en un año, en meses. Cambia toda la tecnología, cambian los sistemas, cambian las modalidades de las agencias y de los clientes directos que nos contratan. Y entonces nosotros tenemos que movernos y seguir ese cambio. Por ejemplo, esa es la capacidad de adaptación, la capacidad de comunicarte bien con los clientes, bien en el sentido de eficazmente, el poder ser de utilidad para el cliente y destacarte, que te quieran volver a llamar. También esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, con el poder recibir un feedback, una retroalimentación negativa de manera constructiva, el poder construir relaciones sólidas con nuestros clientes, atenderlos de manera, ponernos un poquitito en el lugar de sus necesidades, ¿sí? Lo mismo, hablo de clientes que pueden ser clientes directos de empresas o clientes individuales, tanto como los project managers de las agencias que nos contratan. Esa persona que es la encargada de administrar un proyecto, de gestionar un proyecto de traducción y que es el que se comunica con los traductores y los intérpretes, ¿sí? Debe tener, a veces no son personas que dominan todos los idiomas que maneja la agencia, ni todas las técnicas de traducción. A veces son gestores que no han tenido experiencia en traducción. Entonces, el poder tener esa paciencia para poder comunicarnos, explicarles, dar fe de nuestras elecciones terminológicas cuando la debemos dar, el poder tomar las críticas o el feedback de manera, no como un insulto ni como algo personal, sino el construir algo verdaderamente orgánico. Con todo esto tiene que ver las habilidades blandas, ¿sí? También acá entran el pensamiento crítico, el manejo del estrés,
la gestión del tiempo, cómo te organizás, cómo gestionás vos tus propios proyectos de traducción e interpretación, si esperás al último día para estar avisando cualquier problema con un documento o lo que sea. Todo eso el mercado lo valora. Y esto puede hacer que un cliente quiera volverte a contratar o no. Bueno, en el marco de este congreso de lo que hablé fue de 3 habilidades. 2 casi muy poquito pude hablar y solo llegué a hablar mucho de la parte de adaptabilidad. Por eso hoy te quiero traer vamos a dividir este video en 2 partes, ¿sí? Hoy me voy a dedicar exclusivamente a la parte de comunicación efectiva. Vamos a ver qué es esto y te voy a dar tips concretos para comunicarte con tus clientes. Quédate en Vero Traduce, ¿ok? Y toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y dame like para que esto se pueda difundir y estos tips le lleguen a muchos y muchos colegas. Muy bien, vamos entonces con la primera, digamos, definición que vamos a tratar de encontrar de a qué le llamamos comunicación efectiva. Como lo vemos acá, la comunicación efectiva tiene que ver con este proceso de intercambio de información en el cual alguien envía un mensaje, la otra parte lo recibe y se comprende de la manera en la que el emisor lo pretendía, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta de que tu mensaje llegó correctamente? Bueno, porque la retroalimentación que recibís o la contestación responde a tus expectativas, a lo que esperabas lograr con ese mensaje, o se logra el objetivo de esa comunicación, ¿sí? Esta es una definición, puede haber otras, pero la idea es esta. Bueno, mandé una información, mandé lo que me pedían y el mensaje llegó correctamente. Básicamente no es más que eso, ¿no? Por ejemplo, cuando te podés dar cuenta cuando tu mensaje no llegó bien, cuando el cliente te sigue haciendo preguntas y preguntas y preguntas y necesitas 5 correos para aclarar una cosa, bueno, a veces puede haber un error de comprensión del otro lado, pero tal vez no explicaste bien tu mensaje desde el primer correo, ¿sí? Vamos primero a ver algunos errores que cometemos cuando nos comunicamos con nuestros clientes o el project manager de las agencias y luego te voy a dar ejemplos de cómo, en concreto, qué hacer y qué evitar. Primero, un error muy común es suponer en lugar de preguntar, ¿no? Me mandan una asignación o lo que sea y entonces supongo que las cosas son de una manera, en lugar de si queda algún punto medio que no queda muy claro, en lugar de contestar al cliente y hacerle una pregunta. Los clientes valoran que desde el primer correo vos le preguntas muchas cosas de su documento. ¿Por qué no? Vos tenés que conocer para qué te envía el documento, cuál es la finalidad, si ellos tienen algún glosario predeterminado que quisieran usar, ¿por qué no? Todas las preguntas que vos consideres que que van a redundar en beneficio de ese trabajo, hacelas de entrada. Muy bien. También la falta de seguimiento, ¿no? Es otro error común. A veces mandamos un CV o mandamos un trabajo o una asignación y no nos aseguramos. El cliente por ahí no responde o el project manager no te responde, no te confirma de recibido y lo dejas así pasar y después resulta que no lo recibió, y está llamándote desesperado o lo que sea. Cuando no te contestan, siempre es mejor asegurarte de que tu asignación salió bien, a tiempo, y ya te podés liberar de esa parte del proceso, ¿sí? Checar el paso que vos hayas tenido que completar, digamos, ¿no?
Después, por ejemplo, otra cosa que en la que solemos incurrir es cuando algo nos preocupa, reflejarlo en un tono inapropiado, ¿no? Ya sea por teléfono o por el chat, por los chats que usamos, mandamos un mensaje así, en lugar de calmarnos primero, contestamos rápido, mandamos un mensaje confuso. Acordate que los mensajes, la forma más eficaz de que un mensaje llegue es a través de no lo que decimos, sino cómo lo decimos, el tono de la voz y todos nuestros gestos. Y hoy en día, adivina, ni vemos a los clientes, ni hablamos en persona con ellos, ni pueden vernos. Generalmente nos comunicamos por correo electrónico o por chat, ¿sí? O en alguna plataforma que ellos usen, lo que sea. Con lo cual, ya ahí tenemos problemas, ¿no? Porque la comunicación va a ser muy poco eficaz si usamos palabras confusas, ambiguas o expresiones emocionales, emojis, cuidado con el uso de emojis también, ¿no? Con los clientes, cuidado, ¿no? A veces somos poco claros, también otro error, poca claridad cuando enviamos presupuestos o enviamos cotizaciones. Mira, también a veces nos ponemos demasiado técnicos, ¿no? Cuando un cliente o alguien te pide una cotización para un trabajo o te hace una pregunta un poco ambigua, como ¿cuánto cobras por una traducción? Bueno, ahí falta nos faltan un montón de datos, ¿no? Bueno, mandarle un correo con tu trabajo, con tu proceso, con tu sistema, con lo que necesitas del cliente. Mirá, voy a necesitar que me envíes una copia y me la traigas en físico o me envíes una copia escaneada de tu documento o lo que sea. Llévalo muy de la mano por el proceso. Redactate un correo modelo para responder pedidos de cotización, por ejemplo, y lo vas modificando según el cliente, pero detallalo, explícalo bien, como para alguien que no es traductor y que no sabe cómo trabajas, ¿sí? A veces damos por sentado de que los clientes saben todo de nuestro trabajo. Y te digo la verdad, muchos clientes no tienen ni idea de lo que hacemos. Ni idea, de lo que es la traducción, de cómo se trabaja, ni idea. Entonces, con calma, con organización, explicar bien todo. Otro error, y esto sí es un poquitito, puede ser un poquito peligroso a la hora de conseguir un cliente porque te pueden dejar afuera por considerarte grosero o no sé, o como que te estás usando palabras o siendo demasiado informal o muy formal, según, es ignorar las diferencias culturales, ¿sí? Cuidado con hay culturas de alto contexto y de bajo contexto. Te lo dejo de tarea para que lo busques. Hay culturas como la latina, a la cual pertenezco, en la cual somos muy efusivos, ponemos saludos, no sé, sobreabundamos a veces en elogios o en demostraciones de admiración y todo eso. Y otras culturas utilizan menos emocionalidad en sus mensajes. Entonces, cuidado a la hora de comunicarnos con clientes porque esto puede interferir en el proceso de decisión de alguien que quiera contratarte a vos como traductor y ni hablar como intérprete, que vas a estar en sus eventos, digamos, dirigiéndote ya en forma audiovisual o presencial, o vas a estar a través de algún sistema de streaming o presencial, ¿no? Entonces, la verdad es que todos estos puntos es importante que los recordemos. Otra cosa que un poquito lo mencioné al inicio, y hay un concepto que a mí me encanta que es el de economía comunicativa, ¿no? Que acá lo vemos un poco, ¿no? Tenemos que ahorrar, o sea, hoy en día es difícil, o sea, todos estamos con muy poco tiempo, nuestros clientes lo mismo, y además a veces la traducción es un proceso que se deja un poquito para el final, ¿no?
El cliente cuando ya tiene todo listo, las negociaciones y las decisiones tomadas o de una compra, de una venta o de el lanzamiento de un producto al mercado o lo que sea, se acuerda de que tiene que traducir el material, o no es que se acuerda, sino que deja ese proceso final de traducción justo para la etapa, digamos, de cierre del proceso, de sus propios procesos o sistemas. Entonces a veces le corren los tiempos, ¿no? Entonces, cuanto más eficaz sean nuestras comunicaciones y más breves sean, mejor. Por eso, si podés resumir toda la información en un solo correo, desde tu primer mensaje, el cliente te lo va a agradecer, ¿no? Ser claro, breve, directo, ¿no? Evitar rodeos, todo lo que dijimos recién, ¿no? Anticipar dudas también. Esto todo forma parte de lo que es la economía comunicativa. Tratemos de no necesitar 5 correos para que un cliente, y además mensaje de WhatsApp o lo que sea, para que un cliente comprenda o podamos cerrar digamos, un trato con alguien para que de nuestro lado sea todo claro desde el principio, ¿no? Y que dejarlo abierto a las preguntas que pueda tener el cliente, pero que toda la información que un cliente puede requerir la podamos enviar de entrada. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a tips concretos para redacción de correos electrónicos. Cuestiones a evitar. Tenemos algunas frases que usamos al inicio, al final, que son un poquitito ambiguas, un poquito vagas. Acuérdate que estamos en época hace ya años, que estamos en época de redes sociales. Las personas escriben cada vez menos cosas, se comunican con mensajes mucho más directos. Entonces también el estilo de redacción de nuestros correos tiene que ser muy directo, ¿sí? Al grano. Planteas, saludás y directamente vamos al grano, ¿no? Frases como, espero que estés muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Todo esto que usamos en el lenguaje coloquial ya no hace falta que lo repitamos tanto en un correo electrónico, ¿sí? Mejor directamente, ¿no? Por favor, te pido que me confirmes la recepción de este mensaje o lo que sea, ¿no? O evitar así cierres con información ambigua o vagos, ¿no? Como comentarios vagos, como quedo atento a tus comentarios, así algo muy general. No, directamente, por favor, dime si necesitas más información sobre el adjunto que te estoy mandando, ¿no? Bueno, acá tenemos ese ejemplo, ¿no? Si te gustan estos videos, dale like, suscríbete al canal y toca la campanita para que accedas a todo el contenido. ¡Te espero! Pasemos entonces a hacer un poco de resumen de buenas prácticas para la redacción de estos correos, ¿no? Acuérdate que con los mensajes, o sea, son reglas distintas para el chat y para redes sociales o mensajes en plataformas que para la redacción de un correo, ¿no? Trata de usar párrafos cortos, una idea en cada párrafo, ¿sí? Revisa, por supuesto, revisa la ortografía y la puntuación. Somos profesionales del lenguaje. Un correo con errores de ortografía, con descuido en la puntuación, cuidado con la puntuación porque puede hacer que se malentienda algún mensaje. Entonces, evitar todo esto, ¿no? Revisarlo como revisarías un trabajo de traducción. Y utilizar listas. A mí me gusta muchísimo usar la numeración 1, 2, 3, 4, punto 1, punto 2, punto 3, pero bueno, usar listas para instrucciones o para, si vas a tratar, por lo general trata de restringirte a un tema por correo electrónico, pero si tenés que tratar varios, trata de separarlos en párrafos con algún tipo de numeración o algo así, ¿no? O el subject de cada párrafo, no sé, pero que quede bien, bien claro, ¿no? Y cerrar con una llamada a la acción. Esto como te comentaba antes, ¿no?
por favor, dime si necesitas más información. O, por favor, te solicito confirmación de este mensaje. O, no sé, si me pudieras resolver esta duda, podemos abreviar tiempo en la entrega, no sé. Algo bien concreto que necesites del cliente. Muy bien, te voy a dar un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, algo que no, un correo que, vamos a dar un ejemplo de un correo, que tenemos un ejemplo de un correo que no dice nada, ¿no? Dice mucho y no dice nada, ¿no? Bueno, asunto, consulta. ¿Qué será eso, no? Consulta es consulta de qué o qué, ¿no? Hola, espero que estés bien. Quería saber si me puedes ayudar con el tema que hablamos. What is this? Quedo atento a tus comentarios. Saludos, ¿sí? Esto es realmente muy confuso. Imagínate que tu cliente o el project manager recibe miles de correos todos los días, ¿sí? Entonces, él o su asistente, quien lea los correos, ¿a qué correo le va a hacer caso primero? Al que traiga un subject muy concreto. Por ejemplo, preguntas sobre sobre el contrato, ¿sí? O preguntas sobre traducción del contrato concreto, ¿no? No sé, envío traducción corregida, o no sé, envío revisión del documento, o envío, no sé, dudas sobre el original, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ya desde el subject hace que le llame la atención a la persona, porque si no, lo que va el ojo de la persona que tiene que revisar un montón de correos lo va a pasar por alto. Muy bien, ¿cómo lo podemos corregir? Bueno, ahí algunos tips te di, pero vamos a un mensaje bien redactado, ¿no? Bien redactado, no bien redactado, sino eficaz, que pueda lograr un objetivo, que sí logre el objetivo de comunicación efectiva. Asunto. Solicitud de confirmación sobre entrega del glosario. Hola Laura, buen día. Te escribo para confirmar si recibiste el glosario que te envié ayer por la tarde. Por favor, confírmame si todo está correcto, si necesitas alguna modificación. Concretísimo. Quedo pendiente. Gracias y saludos. María, whatever. ¿Sí? Todo bien claro y concreto. Bien. Como para resumir un poquito todo lo que te comenté hoy, quiero terminar diciéndote que pienses que yo sé que los traductores, sobre todo los freelance, trabajamos muy solitos, aislados en nuestra casa. Algunos se van a trabajar a espacios comunes, ahora ahora abundan estos workspaces, ¿no? Donde compartís con otras personas y todo, pero en realidad estamos como aislados en la soledad de nuestra compu, de nuestros sistemas, y vemos la partecita que nos toca hacer, nada más. Pero te tengo noticias. Somos parte de un proceso, de un sistema y de un proceso. Ya sea que trabajes para una agencia o para un cliente directo, ese documento tuyo, que a vos te toca traducir, o lo que te toque interpretar, esa asignación de interpretación, lo que sea, forma parte del sistema de alguien más, y vos sos una parte de ese proceso, sos un colaborador en ese proceso. Entonces, por eso es importante el cómo vos te integrás en esa, ¿no? en ese sistema, en esa ola, ¿no? Que te va llevando para formar parte del mismo ecosistema, ¿no? Por más que vos estés en tu casa trabajando y nos cueste pensar esto, pensá que vos también formás parte de ese flujo de trabajo. Entonces, es importante que escuches, que preguntes, que aclares, que compartas tus opiniones, que te sientas parte
de todo eso. Y que se lo hagas saber al cliente, al project manager, a quien sea. Si mandás, si te comunicas por correo, ya vimos algunos tips. Si hay que dar seguimiento y si es necesario hablar con las personas, a veces es necesario mandar un comentario o por WhatsApp o por teléfono, ver si hay posibilidad de comunicarse. A veces, si de plano con lo que dice el correo te siguen quedando dudas, preguntarle al project manager o al cliente. ¿Podemos hablar 5 minutos? Te marco 5 minutos y lo aclaramos bien y lo terminamos de aclarar, ¿sí? Siempre asegúrate, hacé de cuenta que estuvieses trabajando en la oficina de ese cliente o de esa agencia. ¿Qué harías? A lo mejor dirías, no, esto no me queda claro. Te levantarías y hablarías con el project manager, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Sentirnos parte de un equipo de trabajo, de un proceso de trabajo. Y te aseguro que el cliente va a sentir esa cercanía tuya. Va a sentir que le importa, que le importás, que a vos te importa el documento que se te asignó, que te importa esa asignación, que considerás la importancia que eso tiene para él, digamos, para la agencia o para el cliente, ¿no? Que vos realmente valorás esa importancia. Entonces, creo que cuando el cliente siente esto, es cuando realmente siente que estás trabajando con calidad. Trabajar con calidad no es solamente traducir bien, sino que el dar todo ese cuidado, ¿no? El dar seguimiento, el decir, a ver, ¿cómo resultó este proyecto? ¿Te fue bien con esto? ¿Cómo salió tu trámite? ¿No? Da un poquito de seguimiento también para ver, a los 2 o 3 días, ver, todo está bien, tuvimos si hay algún comentario, si hay algo que retroalimentar, todo sirve para que puedan construir una relación donde la próxima asignación le entregues cada vez un producto mejor. Y esto va a ser agradecido y te va a ser memorable para el cliente, para el project manager. Y va a decir, ay, la próxima vez llamala a Vero, llamala porque realmente le pone mucha atención a nuestros documentos, ¿no? Bien. Todo esto y mucho más vamos a seguir hablando sobre estas habilidades blandas. Contame, por favor, si has tenido alguna de estas situaciones, comentame, decime qué necesitas. ¿Qué necesitas que publiquemos acá en el canal, que hablemos, que te cuente, que te informe o qué te gustaría conocer de este mundo de servicios lingüísticos? Si estás estudiando traducción, seguí capacitándote, pero a la vez también seguí informándote sobre, viendo contenido sobre estos soft skills, que es importante que vayamos adquiriendo. Yo de a poquito te voy a ir dando tips como estos en el próximo video, que te digo que ahora, esta sería como una primera parte. La otra parte que también comprendía esta ponencia y que quiero también que tratemos acá es el tema del, dentro de la inteligencia emocional, el manejo del estrés para traductores e intérpretes, algunos tips muy concretos que también nos ayudan a atender mejor a nuestros clientes. Acuérdate que todo lo que nos pueda hacer bien a nosotros se traspasa a nuestro servicio, a la calidad con la que trabajamos y a la atención que le damos a los demás. Te dejo entonces, como siempre, abajo mis redes, donde podés seguir todo mi contenido y espero que me cuentes, contame tus experiencias, cómo te ha ido con esto de comunicarte con los clientes y con tu project manager, con las agencias. También me gusta mucho conocer tus propias experiencias.
Te saludo, te deseo lo mejor en este camino de la búsqueda laboral o del mantener a los clientes satisfechos, a los que ya tenés, no desatenderlos, ¿no? Sino que darles cada vez un mejor servicio. Bye bye, por aquí nos vemos.